Hola, ¿cómo están chicos? Soy Lecho Boldres, estudiante de Geología de la Universidad de Atacama y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es un polígono regular? Entonces, un polígono regular es aquel polígono que tiene que sus lados, la magnitud de sus lados son iguales y que los ángulos interiores son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, y una característica importante es que todos los polígonos regulares están inscritos dentro de la circunferencia. Por ejemplo, un caso, el polígono regular más común que todos conocemos es el cuadrado, ¿cierto? Entonces, como dijimos anteriormente, todos sus lados son iguales y los ángulos interiores también son iguales, ¿cierto? Y, como dijimos, este polígono, que es un cuadrado, ¿cierto?, se puede inscribir dentro de la circunferencia. Inscribir se refiere a que este polígono está adentro de la circunferencia. Entonces, por definición, para que un polígono sea regular, debe cumplir tres condiciones. Una es que los ángulos interiores deben ser equiangulares, o sea que los ángulos interiores deben ser iguales, deben inscribirse dentro de la circunferencia y la magnitud de sus lados, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, deben ser igual. Para que se cumplan esas tres condiciones es un polígono regular. Continuando, ¿cierto?, nosotros vamos a denominar, ¿cierto?, los polígonos regulares según su nombre, según su cantidad de lados. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si tienen 3 lados es un triángulo equilátero, si tienen 4 lados es un cuadrado, o sea que todos lo conocemos, ¿cierto? Y más de algunos lo han visto en su vida. ¿Cierto? Ahora, bueno, nosotros vamos a denominar, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene 5 lados, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta adelante, ¿cierto? Y nosotros le vamos a denominar, ¿cierto?, por ejemplo, si tiene 5 lados, es un penta, se le agrega esto, gono regular. O sea, si tiene 5 lados, es un pentágono regular, ¿cierto? Y, por ejemplo, si la cantidad de lados, ¿cierto?, es 6, sería eh, un hexágono regular. Ya, entonces ahora nosotros vamos a explicar, ¿cierto?, las partes, ¿cierto?, de un polígono regular. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a dibujar aquí. Disculpen por el mal dibujo, pero lo importante aquí es que se entienda lo que se está haciendo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ¿cierto?, un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponiendo que todas las medidas son iguales y los ángulos interiores son iguales, vendría siendo un hexágono, ¿cierto? Ahí para que quede un poquito más bonito. ¿Ya? Y lo vamos, como dijimos anteriormente, lo vamos a inscribir dentro de una circunferencia imaginaria. ¿Ya? Y le vamos a denominar las partes. Entonces, del centro al vértice, o sea, los puntos que están aquí son los vértices. El punto de unión de dos segmentos son los vértices. Entonces, el punto del centro al vértice se denomina radio. ¿Ya? Entonces, del punto medio, ¿cierto?, de este segmento al centro se denomina apotema. Y otro elemento que se necesita en su conocimiento, ¿cierto?, es la diagonal. Entonces, para poder, ¿cierto?, calcular, ¿cierto?, el número de diagonales, ¿cierto?, de un polígono regular, se debe tener en cuenta que las diagonales que se pueden trazar de un vértice, se debe tener en consideración esto, que los vértices no sean consecutivos. Por ejemplo, si quiero trazar la diagonal de este punto, estos dos vértices son consecutivos. Por lo tanto, yo no puedo trazar un vértice ni aquí ni acá, ¿cierto? Y así sinceramente para ver, ¿cierto?, lo que es el trazado diagonal. Y teniendo en cuenta esto, ¿cierto?, nosotros vamos a decir, ¿cierto?, que por definición la sumatoria de los ángulos interiores, ¿cierto?, de un polígono regular. Entonces, continuamos, ¿cierto?, nosotros vamos ahora a calcular, ¿cierto?, la sumatoria de un ángulo interior de un polígono regular. Que para que ustedes tengan en cuenta, les voy a dar la fórmula, ¿cierto?, para que se la aprendan de memoria. Entonces sería, para calcular la sumatoria de los ángulos interiores, vamos a decir que es 180 por n menos 2, ¿cierto? Ya. Donde n es la cantidad de lados que tenga el polígono regular. Por ejemplo, si es un cuadrado, serían 1, 2, 3, 4 lados, ¿cierto? Y reemplazando la fórmula, sería 180 por
4 menos 2, que es 2, que es igual a 360 grados. En el sistema sexagesimal. ¿Ya? Por ejemplo, al final del video les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes, que sea algún ejercicio para que ustedes desarrollen y ejerciten en sus casas. ¿Ya? Entonces, ahora como dijimos anteriormente, el número de vértices que se pueden trazar sobre un polígono regular, ahora yo te voy a dar una fórmula para calcular el número de vértices que se pueden trazar de un solo vértice. ¿Cierto? Entonces el número de diagonales, ¿cierto?, por vértice es igual a n menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a colocar, ¿cierto?, el caso del triángulo equilátero. ¿Cuál es el número de diagonales que se puede trazar por un vértice? Serían 3 menos 3 es igual a 0. ¿Cierto? Como lo dijimos anteriormente, puntos consecutivos, ¿cierto?, que son los vértices, por lo tanto no se pueden trazar diagonales. ¿Ya? Ese es para el cálculo de esta fórmula que está aquí, es para el cálculo de diagonales de un solo vértice. Y ahora le voy a dar otra fórmula, porque usted se lo tiene de memoria, es el número total de diagonales que se puede trazar de un vértice. Diagonales totales, ¿ya? Que es igual a n por n menos 3 dividido en 2. ¿Ya? Le voy a dar, por ejemplo, el caso de un cuadrado. ¿Ya? Siempre, viendo acá, nosotros podemos decir que podemos trazar una diagonal de acá a acá, Diagonales. ¿cierto? Y como estos puntos son consecutivos, no puedo trazar hacia ningún lado. Busco otro vértice que vendría siendo acá, para que no coincidir, y trazo acá. ¿Cierto? Primero de acá a acá, acá a acá, no puedo trazar. Busco de acá a acá, de acá a acá no puedo trazar. Y me doy cuenta que puedo trazar dos diagonales en un cuadrado. Ah, Ya. Y por fórmula, ¿cierto? En el mismo caso del cuadrado, vendría siendo 4 por 4 menos 3, que es 1, dividido en 2, que es igual a 2. Entonces el número de diagonales que se pueden trazar de un cuadrado, ¿cierto?, es igual a 2. ¿Cierto? Continuando, ¿cierto? Yo les voy a dar, ¿cierto?, otro dato, ¿cierto?, que es que la sumatoria de los ángulos exteriores, ¿cierto?, de un polígono regular, o sea, me refiero a que, por ejemplo, en el caso del hexágono, un ángulo exterior se vendría siendo esto, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a dar dos fórmulas más para concluir con a lo que nos convoca. Les voy a dar, ¿cierto?, esa es la primera fórmula, ¿cierto? Dividido en n. Entonces, dice 360 dividido en n es para calcular los ángulos exteriores de un polígono regular. 180 por n menos 2 dividido en n es para calcular los ángulos interiores de un polígono regular. Este es cálculo de ángulo exterior, interior. ¿Cierto? Teniendo en cuenta esta fórmula, ¿cierto? Ahora les voy a hacer un dibujito para que se entienda mejor. Disculpen por el dibujo, niños. Ya. Este vendría siendo el ángulo exterior. Y este es mi ángulo interior, que le vamos a llamar A. Y este es un ángulo C. ¿Ya? Ya, entonces, al momento de mirar esto, ¿cierto?, nosotros nos damos cuenta que, ¿cierto?, que podemos formar varios triángulos, ¿cierto?, equiláteros. O sea, varios triángulos, ¿cierto?, aquí. Y nos damos cuenta que este ángulo de acá es el mismo que está acá. O sea, aplicando fórmula, ¿cierto?, nosotros tenemos que sería 360
dividido en la cantidad de grados, ¿cierto? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es igual a 60 grados, ¿cierto? Entonces aquí sería 60 y aquí sería 60. Y para el cálculo del ángulo A, que es el ángulo interior, ¿cierto? Vendría siendo 180 por n menos 2 dividido en n, que es igual a 120. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos esta fórmula, pero también nosotros nos podríamos dar cuenta, ¿cierto? Sin aplicar fórmula, que si nosotros tenemos aquí 60 grados, el ángulo para completarlo con 180 vendría siendo 120, o viceversa. Si usted, por ejemplo, en un ejercicio le han dado 120 grados, aquí por deducción se puede concluir que es 60 grados. Niños, espero que les haya gustado el video, que sigan apoyando esta iniciativa de Matemáticas en Juego y estudien y se darán cuenta que aprobaréis.